9 de la mañana con 10 minutos tenemos a la caja, ya voy con la siguiente entrevistada, pero tenemos en pantalla a mano derecha de su televisor o de su computador o de su teléfono donde nos esté viendo, o ahora pantalla completa como lo hace mi querido Christopher Cefe, que está en la producción periodística de este programa y en los mandos centrales. Atención con esto, dos cosas. Lo primero, lo más importante, no vayan a la caja de compensación Los Héroes, la sucursal está cerrada en el día de hoy por un posible contagio, ya o caso de contagio de COVID-19. En una declaración de prensa, la entidad ha dado a conocer esta noticia lamentable. Es importante considerar, dicen ellos, que se cuentan con los protocolos más estrictos frente a este tipo de casos, con el objetivo de proteger y entregar garantías de seguridad y cuidado tanto a nuestros colaboradores como a todos los usuarios que acuden a nuestras sucursales. Sabemos que la gran mayoría de la gente que va a Los Héroes es a cobrar su pensión, es gente de la tercera edad, así que por favor, abuelita, abuelito, amigas, amigos, viralicemos, digámosle a la mayor cantidad de gente posible que no vayan a Los Héroes. La sucursal está cerrada, sí, justamente la sucursal que está en José Menéndez con Lautaro Navarro, por riesgo de contagio de COVID-19, así que es un alto riesgo. Si quiere acercarse, no vaya mejor. Ahora, lo más triste y pésimo de todo esto, porque estamos tratando nosotros de comunicarnos con la sucursal, es que para variar hay una mesa central, un número 600, que no contestan. Yo ayer estuve llamando toda la tarde al número 600 de Los Héroes y no responden. Y si le llegan a responder, seguramente le van a responder desde Santiago. Esta inhumanidad respecto de, sobre todo, un tema tan relacionado con nuestros adultos mayores y con el pago de una pensión. Tiene dos opciones, o entrar a loshéroes.cl, la página web, o llamar a una central que le van a responder en Santiago. Invito a la agente regional de Los Héroes, a la gente que conoce la caja de Los Héroes o trabaja ahí, por favor, denos un número fijo. La gente necesita que le atienda una persona acá en Punta Arenas para poder solucionar y entregar mayor información respecto a esto. Está cerrado Los Héroes hoy día. Ok, 9:12. Está en línea y le quiero agradecer a esta hora de esta conversación. Claudia Ortiz Quintero es la magistrado Ortiz, jueza titular del Juzgado de Letras y el Trabajo de Punta Arenas. Magistrado, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por recibir nuestra llamada y poder conversar unos minutitos a esta hora del día martes. Buenos días a usted, y a todos los que están escuchando en este minuto el programa. A ver, quiero partir preguntándole ¿cómo está funcionando el Juzgado de Letras y el Trabajo de Punta Arenas? ¿Cómo es hacer un juzgado del trabajo en estos tiempos tan complejos de crisis sanitaria, magistrado? Bueno, el Juzgado del Trabajo, ya antes de que se decretara la cuarentena en la ciudad, ya desde el 19 de marzo, en virtud de instrucciones impartidas por la Corte Suprema a través de autoacordados, empezó a funcionar con la modalidad de teletrabajo. Es así que la última audiencia se efectuó el día 18 de marzo. De allí en adelante se han suspendido las audiencias, pero la tramitación de las causas ha continuado. O sea, los abogados han seguido presentando demandas, contestaciones o escritos de diversa naturaleza, y estos han sido proveídos por el personal que está desde sus casas trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Ya, además, así que en eso no ha habido inconveniente. Sí, recordamos que un funcionario también de la justicia a nivel local que estuvo relacionado con cuarentena, con casos, fueron de las primeras instituciones que se vio afectada con esta crisis sanitaria. Sí, tengo entendido que un funcionario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, pero rápidamente se tomaron las medidas de resguardo, se cerró la corte, se sanitizó, y la gente estuvo en cuarentena y bueno, trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, y hasta donde yo sé no hay otro contagiado dentro de la corte. Así es, hasta el momento no, por suerte. Magistrado, ¿hasta cuándo van a seguir funcionando en este formato, o es hasta que pase la crisis, o están esperando determinaciones a nivel central? ¿Cómo se maneja aquello? La verdad es que, la Corte Suprema sacó un autoacordado que es el acta 53, y sumado a eso hay una ley especial que se dictó para este caso, que es la 21.226, y yo leyendo ambos cuerpos entiendo que duraría esto hasta que
termine el estado de excepción constitucional. De hecho, si bien creo que el gobierno está instando a que algunos funcionarios públicos se vayan reintegrando a sus funciones, nosotros todavía no tenemos instrucciones sobre el particular, así que tenemos a la vista los antecedentes que yo le he señalado, la ley y el acta 53. No es que el juzgado... Ahora, sí, dígame, perdón. Ahora, esto no significa que se paralicen las causas. De hecho, las causas que no admiten demora, por ejemplo, cuando hay personas presas, que obviamente se llama en materia penal, las audiencias entiendo que se han realizado quizás vía remota, por lo que tengo entendido, o causas de familia donde pueda haber la necesidad de discutir alguna necesidad cautelar, eso entiendo que se sigue tramitando. Ahora, en el caso particular de mi tribunal también se toman medidas cautelares con la salvedad que para decretarlas no es necesario que esté presente el trabajador o el empleador o los abogados, porque los abogados la solicitan por lo general por escrito. Entonces, generalmente eso se resuelve por escrito. Quizás esa es una facilidad, digamos, para atender a las peticiones de los abogados. ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué se han enfrentado en estos tiempos donde hay mucho despido de trabajadoras y trabajadores, magistrados? Mire, yo ayer estaba revisando la estadística de los 4 primeros meses del año 2019 en cuanto a ingreso de causas y comparándolo con el ingreso de causas para los 4 primeros meses del año 2020. La verdad es que no hay una diferencia significativa. Por ejemplo, ahora a abril, yo vi hasta el 20 de abril, hay una diferencia como de 3-4 causas entre el año pasado y este año. Yo creo que de haber un aumento de ingresos de demandas por despido o tutela, quizás eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque la experiencia indica que cuando la gente es despedida o ha sido vulnerado su derecho al momento del despido, no va inmediatamente al tribunal a entablar una demanda, porque pasa a seguir, se asesorará primero, algunos optan por reclamar ante la inspección del trabajo, y una vez agotada esa etapa administrativa, recién ahí van al tribunal. Entonces, no es una causa automática que me inspiran hoy día y mañana voy a presentar la demanda, sino que imagino que hay un proceso por parte del trabajador en torno a buscar asesoría, consejo y decidir qué acción entablar. Quizás por eso no nos hemos visto hasta ahora abrumados de una gran cantidad de demandas de despido justificado, pero puede que venga después. Pero hasta la fecha, los ingresos en comparación, comparando los años 2019-2020, entre enero y abril, la verdad es que no han variado sustancialmente. Claro, porque los casos que llegan al juzgado de letras y trabajo de Punta Arenas ya son los que no han podido solucionarse con anterioridad, ¿no? Desde el momento en que se le avisa al trabajador, o después que pasa, o si es que no pasa por la dirección del trabajo, la inspección, etcétera. Los que llegan a su juzgado, magistrado, es lo que ya no tuvieron ningún tipo de solución previamente, ¿no? Claro, por lo general sí, cuando fallaron las instancias de conciliación en la etapa administrativa o cuando las partes en forma privada, sin intervención de un tercero, no se han no han podido ponerse de acuerdo en quizás en cambiar la causal o obtener el pago de alguna suma de dinero, ahí por lo general llegan al tribunal. Y bueno, y también hay materias en las cuales es difícil ponerse de acuerdo, porque por ejemplo, cuando está discutida la existencia de una relación laboral, la verdad es que esa es una de las materias donde cuesta más que las partes concilien tanto en forma extrajudicial como en forma judicial. Por lo general esas cosas llegan a juicio. Ya, perfecto. Es muy importante lo que nos dice, porque además las cifras que se están entregando por otro lado, por parte de la autoridad específicamente, es que han aumentado considerablemente los despidos, sobre todo en nuestro territorio, pero hasta el momento eso no se ha visto reflejado. Seguramente, y usted tiene toda la razón, magistrado, vamos a estar viendo aumento de casos, seguramente incluso aumento de casos llegando al juzgado, pero que nosotros también lo vamos a hacer palpable seguramente como comunidad en los próximos meses. Esto no es una cuestión que se empezaron los despidos hace 15 días y que se vea de un día para otro los resultados de lo que va a suceder económico, socialmente o en términos de la jurisdicción del trabajo. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas y seguramente en los próximos meses, ¿no? Yo lo entiendo así porque, bueno, para empezar, el Código del Trabajo
me estoy refiriendo netamente a lo que es a las materias relacionadas con despidos injustificados. El Código del Trabajo da un plazo al trabajador de 60 días hábiles desde que separaba sus funciones. A eso hay que agregar que conforme a la ley 21.226 que se promulgó hace pocos días atrás, se establece en este estado de suspensión una especie de suspensión de los plazos judiciales cuando el abogado, la parte, por alguna emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19 no haya podido ejercer, digamos, ciertos derechos dentro de los plazos legales. Ahí se da la opción de que el afectado, el interesado, pueda posteriormente al cese digamos, plantear, digamos, los inconvenientes que pudiera haber tenido para efectuar alguna presentación. Ahora, afortunadamente, como en nuestra institución la tramitación de las causas es en forma electrónica desde hace mucho tiempo atrás, los abogados, bueno, tengo entendido que no ha habido mayor inconveniente en que sigan subiendo sus presentaciones a la plataforma informática del tribunal. Así que, pero si alguien no hubiera podido hacerlo y en base a esta situación de emergencia, obviamente que hay posibilidad de que igualmente pueda hacer sus presentaciones más tarde. La gente también, un ciudadano común y corriente también puede ingresar alguna duda, consulta, situación, denuncia de forma personal o siempre tiene que ser representado por un abogado, magistrado? Sí, la comparecencia en los juzgados del trabajo es con el patrocinio de un abogado. Y la verdad es que es lo más sano porque eso garantiza una mejor defensa. El abogado sabe que solicitar al tribunal. De repente el usuario muchas veces no tiene un conocimiento acabado al respecto. Excepcionalmente, bueno, para otro tipo de materia, el tribunal ha admitido la comparecencia personal de una persona para algunas cosas, por ejemplo, cuando a una audiencia llega un empleador sin abogado. Ahí se admitió la comparecencia personal únicamente para los efectos de llegar a acuerdo. Y por lo general cuando el empleador va solo, va porque va a acordar al pago de alguna cifra, cambiar la causa con el trabajador, y ahí se admite personalmente para privilegiar, digamos, la solución rápida y del conflicto. Estamos conversando con la jueza titular del Juzgado de Letras y el Trabajo de Punta Arenas, la magistrada Claudia Ortiz. Magistrado, yo tengo clarísimo de que los jueces no pueden opinar sobre causas abiertas porque se inhabilitan, pero la gente quizás no lo tiene muy claro y sería muy bueno que nos instruya al respecto, porque sería bueno que los jueces expliquen por qué no opinan de determinadas cosas en general. ¿Me entiende la pregunta, no? Sí. Si nos puede contar un poquitito por qué pasa eso. Porque si yo tengo una causa actualmente en tramitación y en esta entrevista yo planteara mi parecer, creo que ello afectaría el derecho a las partes, ambas, porque mi opinión podría ser para un lado o para otro, o quizás muy distintas las dos. Estaría privando a las partes del derecho a contar con un juez imparcial y en definitiva se vulneraría el derecho a un debido proceso, que es una garantía constitucional. O sea, la idea es que quien resuelva una causa lo haga con los elementos que obran en el juicio y que son aportados por las partes y no por las opiniones personales que yo pueda tener respecto a un tema. Claro, pero finalmente, magistrado, en la intimidad, en la soledad de la toma de decisión, sí usted tiene una opinión. La diferencia es que no se haga pública, ¿no? O sea, yo puedo hablar por mí, yo no sé cómo será el proceso que viven todos los colegas. Solamente puedo hablar por mí, pero de repente uno tiene una idea de un caso y de repente uno ve estas situaciones pero de repente ocurre que al analizar la prueba uno se da cuenta que hubo una falencia por ejemplo en el despido. Uno puede decir, en realidad este trabajador como que no cumplió el contrato, lo incurrió en incumplimiento, pero uno de repente ve otros antecedentes del despido, por ejemplo, como redactaron la carta y la carta está mal hecha, no cumple con el estándar que exige el artículo 162 del Código del Trabajo en cuanto a
en cuanto a la fundamentación que debe tener un despido. Entonces ahí lo que a uno le pueda parecer simplemente se hace a un lado porque uno termina aplicando la ley. O sea, eso es lo que hago yo, la verdad que no puedo opinar por el resto de mis colegas. No, por cierto. Ahora, ¿cómo se comportan nuestros comerciantes, empresarios? Porque no solamente un tipo de empleador, pues son varios tipos de empleadores. ¿Son respetuosos de las normas, de las leyes del trabajo? ¿Despiden de forma correcta a sus trabajadores o no están así? ¿Cuál es nuestra realidad, nuestra situación a nivel local, magistrado? Yo lo que voy a observar, haciendo un parangón como el que está haciendo usted entre quizás empresas grandes y quizás empresarios más pequeños, las empresas grandes por lo general cuentan con asesoría legal y las grandes empresas no se cuentan hasta con un departamento de asesoría legal, otras de sus abogados Santiago, etcétera. Entonces, digamos que en lo formal es difícil, digamos, que cometan errores. O sea, si hay que despedir a alguien, le van a enviar la carta, se la van a entregar personalmente, se la van a entregar se la van a enviar a su domicilio, van a dar aviso a la inspección del trabajo, le van a acompañar las cotizaciones, van a estar todas las cotizaciones pagadas al día. Por lo general, en la parte formal del despido no cometen errores porque obviamente tienen asesoría en esa materia. De repente su falencia está en la fundamentación de las cartas, claro, invoca, no sé, incumplimiento de la obligación del contrato, pero resulta que se trata de un trabajador que, este es un caso hipotético, que solamente cometió un error, no sé, pues en 5 años de trayectoria laboral y lo van a echar por eso. Entonces ahí uno sopesa porque en el incumplimiento de la obligación del contrato uno no solamente analiza la falla en particular que se atribuye el error, sino también analiza cómo ha sido su trayectoria, si ha sido muchas veces amonestado por la misma razón, si el error que cometió realmente afectó en forma grande a la empresa, en fin, uno va sopesando ahí entre el criterio de quien falla. Ahora, hay otro tipo de empresarios que son empresarios más pequeños, quizás empresas muy pequeñas, entonces ellos, me he notado que ahí muchas veces es más informal la relación que tienen con su trabajador. De repente le dicen, ya te despido hoy día, pero nunca le mandaron la carta. Claro, sí. Entonces ya el solo hecho que no exista carta ya es un motivo para que el despido sea injustificado. Lo otro, hay muchos empleadores que no asisten a las comparendos de conciliación ante la inspección del trabajo, que también es una instancia para conciliar. Como que no suelen tomar en serio el tema hasta que les llegue la demanda de juicio. Entiendo. Todos son así. No, por cierto. Pero yo, pues quizás esta es como la diferencia que yo he podido sacar en estos 5 años que llevo en el juzgado. Ahora también hay empresarios más pequeños que también son muy responsables con su gente y tienen todas las cosas en regla. Pero me he pillado casos, he encontrado casos en que no es así. Por ejemplo, pagan remuneraciones pero no pagan las cotizaciones y cosas por el estilo. Se da mucho, lamentablemente. Me voy a las redes sociales, magistrado, porque le quieren hacer un par de consultas. Una, bueno, las dos tienen relación con los contratos, ¿no? Si existe, magistrado, el despido por necesidad de la empresa. Y la otra pregunta que hace Claudia por acá es Marcela. Marcela pregunta si está bien el finiquito electrónico. Yo entiendo que no, porque Contraloría sacó un dictamen, pero se lo pregunto a usted directamente. La verdad es que en cuanto al finiquito electrónico, yo creo que hay que observar acá el artículo 177 del Código del Trabajo, que entiendo sigue plenamente vigente, y es que este finiquito se tiene que ratificar ante un ministro de efecto, un notario y un inspector del trabajo. ¿Y por qué? Porque los finiquitos, bueno, se acuerdan muchas cosas, se hacen muchas declaraciones que de repente pueden importar una renuncia de derecho. Por eso es necesario que el trabajador esté bien resguardado en ese sentido y tenga claro qué derecho está cediendo, cuáles está reconociendo para sí, etcétera. Además, y lo otro es que entiendo que, claro, hay muchos trámites notariales que tienen firma electrónica del notario, pero no todos los trabajadores cuentan con una firma electrónica, así que la verdad es que no sé cómo podría ser viable ese
Un finiquito electrónico. ¿Que han habido casos? Claro, me imagino que han habido casos y si las partes estuvieron de acuerdo y no surgió ningún problema después, eso va a pasar. El problema es que pasa cuando se suscitara algún problema respecto al finiquito, por ejemplo, primer finiquito pero no me pagaron. El asunto se judicializa, ahí se puede ver que el finiquito no cumplió la formalidad legal, en fin. Eso habrá que irlo diciendo caso a caso y ver en qué circunstancias se firmó el finiquito. La verdad que habría que ver el caso a caso. ¿Y el despido por necesidad de la empresa? Bueno, la verdad que el despido por necesidad de la empresa es una de las causas más socorridas cuando se quiere despedir a alguien. Exacto. Es una causal muy amplia. Por lo general las empresas argumentan reestructuración de la empresa, modificaciones, en fin. Pero la verdad es que no tengo memoria de que por lo menos yo haya rechazado una demanda estableciendo que la causal se configura porque por lo general las partes terminan acreditando que la causal se debe o a un hecho personal del trabajador o a una circunstancia propia de la empresa, pero no a un factor externo, porque la necesidad de la empresa se distingue las demás porque es un hecho externo a las partes, no depende de la voluntad de ellos. Y muchas veces cuando se invoca esa causal uno termina viendo los antecedentes una vez que se realiza el juicio y aparece que en realidad la empresa lo despidió por iniciativa de la empresa, pero porque se quería ahorrar dinero. Sí. O porque el trabajador había incurrido en muchos errores anteriormente y ahora va y lo despide por esto. Entonces ahí no hay una discordancia entre los motivos y la naturaleza de la causal que se invoca. Así que por lo general esas demandas se rechazan y se declaran despido justificado y se otorgan las indemnizaciones. Se me acabó el tiempo, pero me voy a tomar la libertad de tomarme algunos segundos más porque quiero preguntarle respecto a Unimark. Usted estuvo en las noticias también hace algunos días, magistrado, respecto del cierre de Unimark. Se cerró un día jueves, creo, por si mal no recuerdo, y llegamos hasta el día lunes o el martes la abertura. No se abrió durante ese fin de semana Unimark con todo lo que significa aquello para la gente que todavía no cumple o no toma conciencia respecto de las cuarentenas, el abastecimiento y todo lo demás, porque era un fin de semana, porque se atrasaron algunos trámites o simplemente no se habían cumplido con las normas que ustedes estaban solicitando. Lo que pasa es que, bueno, esa tutela ingresó, ahí se narraban ciertos hechos que a primera vista uno cuando dicta una medida cautelar se fija mucho, digamos, en el antecedente que tiene en ese momento, que es la denuncia, y quizás los documentos acompañados, pero no tiene una visión global de la situación que se denuncia, que estoy conociendo la versión de una parte, pero si a uno en base a eso, solamente en base a eso, le parece que existe una necesidad de cautelar, al menos en ese momento, los derechos de algún trabajador, obviamente adopta una medida cautelar. Ahora, las medidas cautelares son transitorias, no son para siempre. Entonces yo en base a esos antecedentes que allí se escribieron, estimé que era oportuno decretar la medida cautelar y que se constituyera la autoridad sanitaria, fiscalizar, en fin. Ahora, una vez dictada la resolución, lo que ocurrió es que la contraparte, la empresa Rendic Hermanos Sociedad Anónima, interpuso un recurso de reposición y a eso se le dio traslado. Traslado, o sea, para escuchar a la otra parte. Sí. Ahora, ¿por qué no se resolvió enseguida? Porque estaba pendiente el plazo del traslado. Y resulta que los tribunales, yo no podía haber resuelto esto, por ejemplo, el día viernes 10, que era día feriado, porque el juzgado laboral, en cuanto a los plazos, se rige por el Código de Procedimiento Civil. O sea, nuestros plazos son de días hábiles. Se excluyen domingos y festivos. Por eso la resolución tuvo que pasar todo el fin de semana para yo poder sacar la resolución dentro de un día hábil, que era el lunes. Fue por eso que se tardó y justo, bueno, dio coincidencia que justo había un fin de semana largo. Obviamente uno no planifica cuándo van a vencer los plazos, o sea, eso... No, en rigor no, imposible. Exactamente. Es imposible, Exactamente. Así que eso alargó la resolución de la materia en sí, que ya está zanjada, y bueno, y el resto ya será materia de juicio, ver qué realmente pasó en los días anteriores a la presentación de la demanda. ¿No existen otras presentaciones similares como la que hicieron los trabajadores de Unimark con otros establecimientos comerciales de la región o de la ciudad?
la verdad que yo tenga conocimiento, no, lo que pasa es que hasta el día de ayer habíamos 2 jueces funcionando trabajando en el tribunal, yo que soy la titular y el juez destinado. No sé si a él le habrá tocado proveer alguna causa, pero como, bueno, por lo que hablábamos anteriormente, es muy posible que ese tipo de casos vayan apareciendo con el transcurso de las semanas. Ok, sí, es muy probable, respecto a lo que hablábamos al principio, sí. Sí. Exactamente. Magistrado Claudia Ortiz, jueza titular del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, muchas gracias por esta entrevista y esta conversación en esta mañana de día martes. Que tenga una buena jornada, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien, buena jornada. Igual. 9:36. Pausa, ya venimos y conversamos con el concejal Alejandro Soler. Durante la cuarentena,